Una vez visto las variables y las operaciones que se pueden realizar con estas en Python, vamos a reforzar nuestros conocimientos con un ejercicio extra. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver, tiempo en días. Se lee un número de 12 dígitos que se distribuyen en dos grupos de 6 dígitos. Cada uno de ellos corresponde a una de las 2 horas. Siempre la primera hora será menor que la segunda. Para cada hora, leyendo de izquierda a derecha, los dos primeros dígitos corresponden a los segundos, los dos siguientes a los minutos y los dos siguientes a las horas, en formato segundos, minutos, horas. Ambas horas siempre usan el formato HH24 desde las 000 hasta las 23:59:59 y siempre son datos válidos. Ejemplos. Entonces, si la entrada es este número de 12 dígitos, las horas son 15 horas, 32 minutos y 41 segundos. La primera hora. La segunda hora son 16 horas, 12 minutos, 53 segundos. ¿Por qué? Porque recuerden de que está en formato segundos, minutos, horas. Y los primeros 6 dígitos son la primera hora. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí podemos ver que los segundos son 41 efectivamente, los minutos son 32 efectivamente, y la hora es 15 efectivamente. Lo mismo podemos mirar en la segunda hora. Entonces la hora es 16, los minutos son 12 y los segundos son 53. Entonces nosotros siempre tenemos que partir el número en dos y empezar a revisar primero el de la izquierda o primero el de la derecha, sabiendo de que son dos números diferentes. Entonces veamos a ver qué nos pide el ejercicio. Se requiere calcular la diferencia de tiempo en días entre las dos horas. Por ejemplo, si la hora es las 4:52:49 segundos y la segunda son 16 horas 52 minutos y 49 segundos, entonces la diferencia de ellas es de 0,5. ¿Por qué? Porque este hace una diferencia entre las horas y le saca porcentaje según las horas que contiene el día. En este caso son 16 menos 4 son 12. 12 entre 24, que es el total de días, es 0,5. Entonces es la cantidad, bueno, es la diferencia en días. Y lo mismo para los demás ejemplos. Ahora vamos a ver las entradas y las salidas en un ejemplo mejor. Entonces, aquí como podemos ver, recibimos el número de 12 dígitos y las salidas pues solo es el tiempo transcurrido. Partiendo de este gráfico, para hacerlo más entendible, vamos a empezar a copiar y a desglosar este ejercicio poco a poco. Listo, lo primero que nosotros debemos hacer es revisar nuestras entradas. Entonces, ¿qué vamos a recibir por entradas? Vamos a recibir un número. Entonces, un número, le vamos a decir que input, para leer por teclado, entonces le vamos a decir que por favor ingrese un número. Este número, ¿de qué tipo va a ser? Exacto, un tipo entero porque no va a contener parte decimal. Listo, ya tenemos el número. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos primero la primera mitad, válgame la redundancia, o la segunda mitad. Ambas vamos a necesitar. Voy a poner aquí en comentario el número de entrada, el primer número de entrada. Entonces, vamos a empezar a descomponerlo. En mi caso, para este ejercicio yo lo voy a empezar a descomponer de izquierda a derecha. Como yo sé que me sirven son los grupos de 6 dígitos porque el número de entrada se divide en 6. En la primera mitad es el primer número y la segunda mitad el segundo número. Yo voy a empezar de derecha a izquierda, por tanto yo voy a empezar a descomponer el segundo número. Entonces vamos allá. Entonces voy a decir que horas 2 va a ser igual a ¿qué? Como estamos descomponiendo el segundo número,
Y recuerden que el formato de entrada va segundos, minutos, horas. Entonces los primeros dos dígitos a más extremo de la derecha van a ser las horas del segundo número. Entonces nosotros sabemos que si le sacamos módulo a 10 a un número nos va a retornar el último dígito. Entonces si con módulo 10 nos retorna el último dígito, con módulo 100 nos va a retornar los últimos dos dígitos. Entonces vamos a probarlo. Número módulo 100. Para evitar inconvenientes vamos a decirlo que esto nos retorne solo la parte entera, si es el caso. Aquí vamos a imprimir para comprobar que todo esté bien. Entonces vamos a decirle que hora 2 va a ser igual a horas 2 y vamos a decirle Python 3 y el nombre de nuestro archivo. Le bajamos el número y efectivamente la hora es 16, que es la primera hora que nosotros tenemos aquí. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero con los minutos. Entonces minutos 2 porque es el segundo número que nosotros estamos descomponiendo. Vamos a decirle que sea un entero. Nosotros ya tenemos las horas. Entonces para nosotros ya no utilizar las horas debemos que, lo que vimos en la clase anterior, eliminar los dos dígitos primeros de derecha a izquierda o últimos, como se quiera mirar. Entonces para este caso no lo vamos a dividir en 10, vamos a dividir en 100 porque vamos a requerir dígitos de a 2 porque son horas, minutos, segundos. Entonces nosotros aquí estamos eliminando entre comillas las horas del número, el número principal. Entonces aquí que nosotros estamos haciendo, aquí nosotros estamos agarrando este número y le estamos quitando estos dos dígitos. Entonces esto es lo que hace esto. Entonces si le sacamos nosotros a esto módulo 100 nos va a retornar es los últimos dos dígitos, que ahora van a ser 52. Entonces vamos a hacer el ejercicio si nos quedó bien. Esto lo ponemos aquí. Entonces le decimos minutos 2, que va a ser igual a minutos 2. Limpiamos aquí y vamos a ver. Y efectivamente los minutos van a ser 52. Ya tenemos listo nuestras horas y nuestros minutos. Entonces vamos a empezar con nuestros segundos. Entonces para esto lo mismo. Lo que vamos a hacer aquí es eliminar nuestros minutos que ya los hallamos. Entonces solo vamos a quedar con nuestros segundos. Entonces vamos a ver. Segundos va a ser igual a que esto me retorne un entero. Y tomamos el número. Lo vimos en que ya lo vimos en 100 para sacar las horas. Ahora debemos eliminar las horas y los minutos. Entonces para eliminar las horas, que son 100, y para eliminar los minutos, entonces debemos eliminar otros dos dígitos. Entonces por cada 0 es un dígito entre comillas, es un dígito que eliminamos entre comillas. Entonces ponemos 0 para eliminar las horas, para eliminar los minutos y quedarnos solo para poder descomponer directamente los segundos. Entonces vamos a ver. Aquí ponemos segundos. Entonces, y aquí nos quedaría 49, que son los segundos. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ejecutarlo. Y entonces, como podemos ver, tenemos las horas, los minutos y los segundos del segundo número ya descompuestos. Ahora vamos a por el primero. Sé que puede sonar un poco confuso, pero a medida que lo vamos haciendo lo vamos entendiendo un poco mejor. Entonces sigamos. Tenemos el número. Ya descompusimos los primeros 6 dígitos. Entonces ahora vamos por estos. ¿Qué debemos hacer? Entonces
nosotros tenemos el número, y como ya bien sabemos, si nosotros vamos dividiendo, vamos eliminando dígitos por la derecha. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dividir el número por la cantidad de ceros que queremos eliminar en dígitos. Entonces, tenemos 6 dígitos, vamos a eliminar el número. Entonces, vamos a ponerle aquí el número auxiliar. El auxiliar va a ser igual al número, y lo vamos a dividir, y le vamos a poner la cantidad de ceros por dígitos que queremos eliminar. Entonces vamos a eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Vamos a verificar si lo que hicimos está correcto. Entonces vamos a imprimir aquí, vamos a imprimir número 1 va a ser igual al número auxiliar, Entonces vamos a ver si lo que escribimos está bien. Entonces listo. Le ponemos el número. No me lo imprime. Este error se debe a que no se guardó el archivo. Entonces listo. Vamos a volver a ejecutar. Le ponemos el número y listo. Ya nosotros tenemos aquí nuestro número partido en 2. Entonces aquí en la parte decimal, como podemos ver, tenemos el número que ya descompusimos en horas, minutos y segundos, y en la parte entera tenemos el número que todavía nos falta por descomponer. Entonces, para nosotros solo quedarnos con la parte entera, vamos a ponerle aquí entero. Entonces solo queremos la parte entera. Volvemos a ejecutar y listo, ya solo nos quedó la parte entera. Y aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos arriba. Entonces empezamos. Entonces la hora 1 va a ser igual a esto, que nos retorne un entero y que sea número por ciento 100. Pero este número, recuerden que ya no es el número que nosotros leemos por la entrada, sino el número auxiliar que nosotros nos contiene el primer número, o sea, los primeros 6 dígitos. Entonces vamos a poner minutos 1 va a ser igual a entero y número auxiliar. Aquí lo vamos a dividir por 100 para eliminar la hora, que ya la tenemos, y vamos a sacarle el módulo. Entonces listo, ya tenemos aquí el módulo. Esto nos debería retornar los minutos. Ahora seguimos con los segundos. 1, tenemos entero, y aquí hacemos el mismo proceso. Número auxiliar, recuerden que estamos manejando el auxiliar, lo dividimos para eliminar las horas y los minutos. Recuerden, cantidad de ceros por dígitos que queremos eliminar si es división. Y le sacamos a esto módulo. Entonces listo. Entonces ahora vamos a ver si nos quedó bien. Hacemos el mismo proceso de impresión. Voy a comentar esto. Entonces aquí ponemos hora 1, perdón, minutos 1. Aquí lo ponemos así, aquí lo ponemos así, y aquí así. Esto no lo detallé como 2. Entonces listo. Limpiamos aquí, ejecutamos. Limpiamos, ejecutamos, copiamos el dígito que nosotros necesitamos. Una vez copiado, ejecutado, aquí un error porque yo copié con todo y numeral. Entonces volvemos a ejecutar, y aquí un error porque dice horas cuando yo tengo aquí hora. Entonces aquí eliminamos, volvemos a ejecutar y listo, ya tenemos la hora, ya tenemos la horas 2 y los minutos 2, los segundos y los segundos 2. Entonces, si nosotros recordamos, la primera hora siempre será menor que la segunda. Entonces, para evitar que nosotros nos den números negativos, siempre debemos tomar la segunda hora. Entonces, como nosotros necesitamos en principio saber
necesitamos saber la cantidad en días que hay de diferencia. Primero debemos pues saber cuántas horas de diferencia tenemos entre hora y hora. Entonces ponemos aquí diferencia igual. Entonces recordemos que la hora mayor es la segunda. Entonces ponemos hora 2 menos la hora 1. Hora 1. Así podemos conocer nuestra diferencia horaria. Esto es horas 2 y horas 1. Entonces, listo, ya tenemos la diferencia horaria. ¿Cómo calculamos eso al porcentaje de días? O a la cantidad de días, perdón. También funciona. Entonces, nosotros sabemos que la cantidad de días, la cantidad de horas que tiene el día son 24. Nosotros, como estamos trabajando en horas, vamos a hacer eso. Vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a ver esto, cantidad días. Y vamos a ver. Entonces, tenemos nuestra diferencia. Y esto lo dividimos entre la cantidad de horas que tiene el día. Entonces la cantidad de horas que tiene el día, pues ya sabemos todos que son 24. Y tomando como 24 a 100, como si fuera un porcentaje. Y la diferencia, pues la cantidad que nosotros queremos sacarle de días que tenemos. Entonces, como nosotros ya sabemos que la cantidad de horas del día es 24, nosotros podemos dividir nuestra diferencia de horas en 24 para sacar la cantidad en días que tenemos de diferencia entre hora y hora, o la cantidad de días que nos da nuestra diferencia horaria, pues. Entonces con eso vamos a ver. Entonces lo imprimimos aquí, entonces escribimos aquí. El tiempo transcurrido en días le decimos print. Entonces el tiempo transcurrido en días es. Entonces ponemos aquí nuestra cantidad días y vamos a ver qué tal. Aquí copiamos el número, aquí hay un error, vamos a ver cuál es. No escribimos bien el print, listo. Entonces aquí limpiamos, ponemos el número y como podemos ver la cantidad de días transcurridos es de 0.5. Entonces, para repasar esta parte, nosotros aquí primero hallamos la diferencia entre horas que tenemos, entre la una y la otra, que son de 16 menos 4. Esto nos va a dar 12. Entonces, nosotros para poder sacar la diferencia en días, debemos trabajar según el tipo de dato, según el tipo de medición, que en este caso son horas. Entonces, como 24 horas es a un día, nosotros dividimos en 24 la cantidad de horas del día que tenemos y eso nos va a retornar la cantidad en días. Y ese sería otro ejercicio que pudimos solucionar gracias a Python y a nuestra habilidad como programadores. Espero les haya gustado. Ahora continuaremos con los booleanos y profundizaremos en eso con condicionales. Entonces nos vemos en la siguiente clase.